Estimados colegas, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes y también reciban nuevamente la bienvenida a nombre de nuestra institución INCAIP. Correcto, tenemos la presencia ya del abogado Sergio Emerson Chávez Panduro para poder abordar esta segunda sesión del curso especializado en flagrancia delictiva y últimas modificatorias en el proceso penal. Él es abogado penalista con maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y le damos la más cordial bienvenida. Estimado doctor, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Queda usted con el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy bien. Doctores, buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión de clase del día de hoy. Hemos estado viendo en la anterior sesión cuestión de modificatorias. Hoy vamos a abordar una temática bastante interesante. También vamos a empezar con los temas de flagrancia, que es finalmente lo que en primer momento abordamos, cuál es la importancia de establecer estas cuestiones de creaciones de juzgados de flagrancia. Lógicamente, esto es en el marco del proceso, ¿no? Entonces tengo que hablar, uno, sobre lo que es flagrancia, que parte de la existencia de las medidas de coerción y cómo a través de ello también y con la utilización, por supuesto que sí, de lo que vienen a ser, pues, doctores, el proceso inmediato, por ejemplo, en el contexto de la incoación del proceso inmediato, terminan siendo importantes en el marco de los objetivos procesales, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre ello en esta sesión de clase. Eh, Primero, tendríamos que establecer algunos panoramas respecto a lo que viene a ser flagrancia delictiva. Los aspectos importantes de la flagrancia. Primero, hay que establecer que flagrancia proviene de flagrar. Y flagrare significa arder o quemar. Ese es un primer concepto que debemos tener en cuenta. Hablamos de flagrancia, correcto, pero flagrancia tiene un marco de conceptualización que significa arder o quemar. Ese es el concepto que se le da a estas cuestiones flagrantes. Son flagrancia delictiva, flagrante delito. De hecho, el Código Procesal Penal establece un marco bastante interesante que tal vez contraviene lo que en esencia es el concepto técnicamente de flagrante delito. Si flagrante proviene del latín flagrare, significa arder o quemar, en el marco jurídico tradicional se ha establecido mucho que el contexto de flagrancia estaba relacionado a las detenciones de un individuo de manera inmediata. O sea, lo detenían en cuestiones de sorpresa. Por eso que nosotros muchas veces hemos escuchado que cuando hablamos de flagrancia siempre se dice, ah, lo atraparon con las manos en la masa. ¿Se recuerdan? ¿Cierto? Entonces uno dice, mira, es un caso flagrante. Sí, es que lo atraparon con las manos en la masa. ¿Qué significaba? Que lo detuvieron al momento de la comisión del delito. Nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, hace una serie de precisiones, sobre todo para establecer que los aspectos de flagrancia son diferentes, que si bien es cierto, uno podría entender que el aspecto flagrante es inmediato, prima precisamente la inmediación de por medio, la deducción directa, ¿no? Pero el Código Procesal Penal va a mencionar que que existe flagrancia en las siguientes circunstancias. O sea, el mismo Código Procesal Penal establece 60 flagrancias y nos pone un total de de cuatro circunstancias o situaciones que serán establecidas como flagrante delito. Cuatro circunstancias establecidas como flagrante delito. Y ahí la Corte Suprema luego establece pues las variedades de la flagrancia stricto sensu, de la cuasiflagrancia, la flagrancia por identificación, o no, la flagrancia por, en este caso, deducción o la flagrancia presunta, ¿no? Y se deja de lado un poco la flagrancia directa y ahí uno empieza a generar ciertas discusiones en el plano de la interpretación porque el Código Procesal Penal establece una tercera circunstancia que es precisamente la sindicación. Pero ya estos aspectos vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando con la sesión de clase del día de hoy. Hay que mencionar también que la flagrancia, las situaciones de flagrancia de delito permiten que en un menor tiempo posible podríamos arribar
a ciertos mecanismos de simplificación procesal. Como es sabido por nosotros, nuestro código del año 2004 establece la existencia de tres etapas procesales. Dentro de ello encontramos, uno, la investigación preparatoria con las diligencias preliminares, eso queda muy bien establecida, muy bien remarcada. Luego encontramos una segunda etapa que no existía con el código de 1940. Estamos hablando, por ejemplo, doctores, técnicamente de lo que viene a ser la etapa intermedia y luego arribamos a la tercera etapa, que es la etapa de juzgamiento o conocido también como la etapa de juicio oral. Pero todo lo que yo les acabo de mencionar forman parte del proceso común, el proceso de tres etapas. Y ustedes muy bien saben que nuestro sistema procesal penal no solamente es un sistema procesal penal de tres etapas, ¿cierto? Sino que nuestro sistema procesal penal, aparte de eso, tiene los mecanismos de simplificación procesal y aparte de eso tiene las salidas alternativas. En las salidas alternativas, lógicamente encontramos el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios, artículo 2 del Código Procesal Penal, ¿cierto? Pero cuando hablamos de los mecanismos de simplificación procesal, lo que el espíritu de la misma establece que no es necesario que nosotros siempre nos guiemos por el proceso de tres etapas. O sea, no es, digamos, una característica obligatoria que yo necesariamente ante cada denuncia que llega, yo tengo que ver el caso con investigación preparatoria, etapa intermedio, juicio oral, no es una obligación. Si bien es cierto, en un gran porcentaje de los casos esto se ve de esa manera, pero como les digo, no termina siendo, doctor, es un factor de obligación trabajar de esta manera. Entonces, lo que uno advierte es que dependiendo de cada caso en concreto, podría irme bien por el proceso común o optar, por ejemplo, por los mecanismos de simplificación procesal. Si opto los mecanismos de simplificación procesal, aparte de lo que les he señalado en el artículo 2, los mecanismos de simplificación procesal son bastante interesantes porque nos va a permitir a nosotros, como les acabo de señalar, terminar un proceso en un menor tiempo posible. Es decir, que en muchos de los casos no será necesario una formalización de investigación preparatoria, ni siquiera una etapa intermedia, porque podemos arribar, por ejemplo, a lo que es uno, el proceso inmediato, la terminación anticipada, ¿cierto? Que tiene sus propios requisitos y que lógicamente arriban en un menor tiempo posible la solución del conflicto. Entonces, la situación de flagrancia nos va a permitir, lógicamente, combatir también la existencia de sobrecarga laboral. No es una utopía, o sea, no es algo falaz. Existe una sobrecarga laboral y eso todos lo sabemos, quienes trabajan, por ejemplo, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, o incluso, por supuesto, los abogados que se dedican al litigio. O sea, existe una carga laboral, existen varias denuncias que llegan diariamente. Ahora, es importante mencionar que no necesariamente las denuncias que las personas presentan son denuncias, por ejemplo, que tengan alguna razón para investigar, porque finalmente el papelito aguanta todo. Como el papel aguanta todo, entonces hay personas que denuncian por denunciar, sin una razón, sin ningún tipo de sustento, pero finalmente presentan muchas veces, doctores, una denuncia sin sentido, ¿no? Entonces, cuando uno advierte esa situación, dice, mira, está presentando una denuncia sin sentido, pues bueno, seguramente muchos de los casos se van a tener que archivar, pero cuando los casos van a empezar, van a iniciarse porque han generado sobre el fiscal un indicio o una duda razonable en la presunta comisión del delito, entonces hay que continuar con la labor de investigación, pero que se da la posibilidad de que el fiscal no siga el rumbo del proceso común de tres etapas. Es decir, no es una obligación, investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral, sino que existe una gran posibilidad de que podamos regirnos en lo que les acabo de señalar, que son precisamente los mecanismos de simplificación procesal, que son varios. Proceso inmediato, terminación anticipada, conclusión anticipada de juicio, ¿correcto? O acusación directa, por ejemplo. Son los cuatro. Muchos de estos se utilizan cuando inicia el proceso, pero existen otras que en base precisamente a lo que inicialmente mencionaba, las medidas de coerción personal, pueden nacer de una medida, pueden nacer, doctores, de una medida en la cual podamos nosotros
establecer cuestiones de restricción del derecho fundamental a la libertad. Y una de esas medidas de coerción personal es precisamente la detención policial. Entonces, y dos, el arresto ciudadano. Entonces, tengo detención policial por un lado y por el otro lado, doctores, tenemos arresto ciudadano. O sea, así vamos trabajando. Detención policial y arresto ciudadano. Cuando tenemos ello, entonces rápidamente nos vamos dando cuenta de lo siguiente y decimos, ¿no? Necesariamente necesito una detención preliminar judicial o un arresto ciudadano, yo tengo que ver todo el marco procesal a través de la regla del proceso común, entonces no ponen un stop. Si es situaciones de flagrante delito, entonces tiene la posibilidad de encuadrar un proceso inmediato, de arribar a una terminación anticipada para que podamos tener no solamente celeridad en el proceso, sino combatir las cuestiones de sobrecarga laboral. Entonces, vamos teniendo en cuenta, ¿no? Y por eso vamos utilizando. Entonces, a razón que precisamente las situaciones en flagrante delito, ¿no? O en situaciones de arrestos ciudadanos, muchos de estos casos se arribaban al mecanismo de investigación procesal, que es terminación anticipada, ¿no? Proceso inmediato. Como esto hacía evidenciar dos cosas, que uno, que se podía combatir sobre el tema de sobrecarga laboral y dos, que había muchas, pero muchas detenciones en situaciones de flagrante delito, entonces lo que hicieron es la aprobación de una ley. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Carlos Zabaleta Grandes, ¿no? Solicitó en su momento, lógicamente, la aprobación de la ley que crea el sistema de flagrancia. Entonces, en el sistema de flagrancia, lógicamente, se van a necesitar juzgados de flagrancia íntegramente para que vean situaciones de flagrante delito, pero también se van a necesitar fiscalías que vean casos o fiscales de ciertos pools para que puedan ver situaciones netamente de aspecto de flagrancia. Así tendríamos esa equidad, ¿no? Juzgados de flagrancia y también tendríamos a fiscales enmarcados en aquellos casos de detenciones en situaciones de flagrancia. Entonces, vamos a ver. eh, en ese sentido, se ha advertido, por ejemplo, algo bastante interesante, ¿no? Muy bien. Se ha ido estableciendo, estimados participantes, algo bastante interesante. Se dijo, por ejemplo, que era importantísimo la creación de las unidades de flagrancia y para ello se tenía que tener la policía, la defensa pública y el poder judicial, que tenían en este caso que tener representantes y exclusividad para ese tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que una situación de flagrancia podría derivar a la realización de un acto de investigación que viene a ser, por ejemplo, en este caso, la diligencia de incautación. Ya más adelante vamos a hablar de esa diligencia de incautación y cómo es que solamente el fiscal no lo puede desarrollar, sino que resulta interesante que deba tener esa actividad, pero con la participación de demás personas, ¿sí? Eso era para mencionar. Entonces, también se estableció de que era la única forma de tener rapidez al momento de investigar. O sea, se establecían mucho las cuestiones de rapidez en los aspectos de investigación, no a la lentitud del proceso, a la rapidez de cuestiones de investigación. Entonces, se tuvo en cuenta que el titular de la Corte de Ica, ¿no? Expresó que esa unidad de flagrancia terminaba siendo, pues, lógicamente, un esfuerzo mancomunado de operadores de justicia, profesionales comprometidos con el tema, sobre todo entendemos nosotros de combatir las situaciones de sobrecarga del marco procesal para poder arribar a la solución de controversias y obtener sentencias rápidas, ¿no? Entonces, el titular de la Corte de Ica manifestó lo siguiente. Él dijo, pues estamos convencidos de que una justicia rápida, eficiente y eficaz no solamente fortalece el Estado,
de derechos, sino también induce a la confianza de la ciudadanía. En este caso, como se dio en Ica, hablaba de la ciudadanía iqueña, y eso es verdad, porque ¿cuánto creen ustedes aproximadamente en base, lógicamente, a la experiencia que ustedes tienen, pero cuánto creen que aproximadamente pasa para poder arribar a la solución de un conflicto? ¿Cuánto tiempo transcurre, doctores, para resolver un caso, ya sea de naturaleza simple, compleja o un caso de criminalidad organizada? Pasa bastante tiempo, ¿cierto? O sea, porque nosotros sabemos que en aquellos casos simples el tiempo para investigar, por ejemplo, son 120 días, ¿correcto? O sea, tengo 60 más 60 días más para desarrollar una labor de investigación en los casos simples y tengo 120 días para investigar. Y 120 días se pasa súper rápido, ¿no? Pero 120 días en diligencias preliminares, si formalizas puede tener 120 días más, ¿no? Entonces, un total inicialmente de 4 meses a nivel de diligencias preliminares, 4 meses más a nivel de formalización, tienes 8 meses investigando un caso. Robo, hurto, por ejemplo. Entonces, 8 meses para investigar sin perjuicio de que puede haber una prórroga de la investigación. Entonces, 8, ¿cierto? Más 4 meses más que le podrían dar, tienes un total de 12 meses, un año, para investigar un hurto y robo, para que el fiscal pueda emitir su pronunciamiento. Un año para que el fiscal emita su pronunciamiento, pero que no parecería tan malo, ¿no? Pero luego tienes la etapa intermedia, que podría denotar entre 5 o 6 meses más, un año y medio, más luego la etapa de juicio oral, tal vez en 2 años y medio aproximadamente, un caso denominado simple va a tener una sentencia. 2 años, 2 años y medio. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la persona que denunció? Considera que es un tiempo en exceso. Entonces él dice, mira, es un tiempo muy, muy extenso, muy amplio, 2 años y medio. Y eso que estoy hablando de los casos denominados simples. Imagínense ustedes aquellos casos en cuya denominación advertamos la complejidad del caso. Es decir, aquellos casos denominados complejos. 8 meses diligencias preliminares, 8 meses etapa de formalización e investigación preparatoria, tengo 16 meses, más 8 meses más, ¿cierto? Entonces tendría cerca de 36 meses desarrollando una labor de investigación. Y es un tiempo en exceso, 36 meses para investigar. Y eso que hablo de la investigación preparatoria, porque imagínense ustedes, luego hacer mención de la etapa intermedia, ¿no? Luego hacer mención del juicio oral, tal vez en 4 años, 4 años y medio, estemos viendo un caso cuya naturaleza es compleja, desde su denuncia hasta llegar a la sentencia. Y ni qué decir los casos de criminalidad organizada. Entonces, como esto es una situación que genera muchas veces preocupación en la población, porque muchos dicen, ¿para qué voy a presentar mi denuncia si finalmente esta va a tomar su tiempo, va a demorar? Entonces resultó siendo, por ejemplo, en esos casos necesario la creación precisamente de esos juzgados de flagrancia a efectos de que en un menor tiempo posible podamos arribar a la solución de conflictos o a la solución de controversias, ¿ya? Muy bien. Entonces, lógicamente, doctores, se han inaugurado, por ejemplo, en Ica, 7 unidades de flagrancia implementados a nivel nacional para juzgar y sancionar la delincuencia en plazos más céleres, ¿no? Ahora, no hay un cambio, eso sí, técnicamente de la normativa y solo tenemos, lógicamente, las reglas de las detenciones en situaciones de flagrancia que establece nuestro ordenamiento jurídico. Ya no ha existido un cambio a la normativa de detenciones en situaciones de flagrancia, porque también se cree que es innecesario esto. ¿Ok? Muy bien, teniendo en cuenta ello, bueno, uno de los aspectos que nuestro Código Procesal Penal siempre ha señalado son los aspectos relacionados, por ejemplo, a las medidas de coerción. O sea, ¿quién no ha escuchado hoy en día? De hecho, tenemos un caso actualmente del expresidente de la República, Vizcarra, y el requerimiento de prisión preventiva que se está pidiendo en contra del señor, ¿no? O del expresidente,
hasta 6 meses, etcétera, ¿no? O sea, en el plazo de petitorio de los aspectos doctores de este tipo de medida de coerción. Aquí existe un pequeño debate, porque ustedes recordarán el eslogan que han establecido al marco del proceso del año 2004. Ojo, el código ya del año 2004, bueno, fíjense ustedes, cerca de 21 años, 2004 a la fecha, ha establecido, estimado participante, 7 reglas. Una primera regla siempre enmarcada en el contexto garantista, o sea, la garantía procesal. Por eso se dice que el proceso tiene que ser un proceso garantista, ¿no? Pero ese aspecto del proceso garantista, doctores, genera pues una serie de situaciones que, desde luego, tan garantista al parecer no es. Y como hablamos que tan garantista al parecer no es, ingresa pues el artículo 71 del Código Procesal Penal para establecer los derechos de la persona investigada. Revisemos el Código Procesal Penal, artículo 71, nos hace mención de los derechos de la persona que está siendo sometida al proceso de investigación. Y dentro de ello encontramos que una persona que es investigada tiene todo el derecho a enfrentar un proceso. A ver, yo les voy a preguntar, ¿una persona investigada tiene derecho a enfrentar un proceso estando libre o estando detenido? A ver, vamos. Pregunta, ¿una persona investigada tiene el derecho de cómo enfrenta el proceso una persona detenida? No, o cómo enfrenta el proceso. A ver, yo les voy a preguntar, ¿cómo enfrenta el proceso una persona? ¿Estando detenida? O sea, ¿la persona está detenida o debe enfrentar el proceso estando libre? Vamos, doctores, es importante su participación, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos, doctores, muy bien, la doctora Giovanna, muy bien, la doctora Sandra. Teóricamente, lógicamente, una persona que está siendo denunciada, se le está imputando un delito, lo ideal es que esta persona enfrente el proceso estando libre, ¿correcto? Yo creo que compartimos toda esa idea. La persona tiene que enfrentar el proceso en libertad, el derecho a la libertad. De hecho, el Código Procesal Penal, en su artículo 2, nos hace mención, doctores, del derecho fundamental a la libertad, al libre tránsito que goza y debe gozar toda persona, el derecho al libre tránsito, que no es otra cosa que el derecho a desplazarse por los lugares que uno considera necesarios, ¿cierto? Entonces, es verdad que la situación cambia pues cuando alguien está siendo investigado, pero aquí ingresa otra pregunta importante, pregunta a la clase. La persona sobre quien recae una investigación, ojo con lo que les pregunto, la persona sobre quien recae una investigación, ¿yo debo tener en cuenta su presunción de inocencia o es que existe una presunción de culpabilidad? ¿Qué es lo que existe, estimados participantes, en el proceso? ¿Presunción de inocencia o presunción de culpabilidad? A ver, usted me van señalando, ¿ah? O sea, si, por ejemplo, investiga, usted como abogado, tienes una persona que está siendo investigada, ¿sobre ella recae la presunción de inocencia o recae una presunción de culpabilidad? Porque ambos finalmente, al parecer, serían válidos. Si yo digo que existe una presunción de culpabilidad, si alguien se indica como autor de robo, de hurto, de violación, tocamientos indebidos, etcétera, entonces yo te presumo culpable. Si yo te voy a presumir culpable, la obligación está en la otra parte de tener que demostrar, mira, si yo tengo, fíjense ustedes, presunción de culpabilidad, no importa cualquiera sea el delito, la otra parte tiene la obligación de ¿qué? De demostrar su. Si existe una presunción de culpabilidad, la otra parte tiene la obligación de demostrar, digamos, el abogado defensor, ¿qué es lo que tendría que demostrar? Su inocencia, muy bien, claro. Tendría, tendría que demostrar su inocencia, doctores. Les estoy hablando en el caso hipotético. Si existiera una presunción de culpabilidad, entonces si te denuncian por cualquier delito, el fiscal te presume culpable. Y ya la regla, lo que estaría dirigida
básicamente quién le están denunciando. Entonces, si a usted te están denunciando, tú tendrías que demostrar tu inocencia. El abogado defensor o la persona investigada, en este caso, tendría la carga de la prueba. ¿Qué les parece un sistema de esa manera? Donde la defensa tenga la carga de la prueba. ¿Qué les parece? ¿Estaría bien o no? A yo les pregunto a ustedes, la defensa, sobre todo para muchos que, por ejemplo, se dedican a las cuestiones de litigio, ¿no? Que para ustedes esté la carga de la prueba, ¿les parece bien? Tal vez para muchos sí, ¿no? Porque tu obligación sería demostrar con una tesis demostrativa. Tú tendrías que presentar una tesis demostrativa. Si no demuestras tu tesis demostrativa, sentenciado tu defendido. Pero eso es una regla que no es existente en nuestro marco de proceso actual, ¿cierto? Porque nuestro proceso actual lo que establece, por ejemplo, es lo siguiente, que existe una presunción de inocencia. Si existe una presunción de inocencia y no existe una presunción de culpabilidad, entonces ¿sobre quién recae la obligación de la carga de la prueba? ¿Sobre quién recae la obligación de la carga de probar? Sobre el Ministerio Público, ¿correcto? El Ministerio Público tiene la carga de probar, si eso es lo que se señala. Pero hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo y creo que nadie se ha respetado algo bastante interesante que es precisamente el rotulado del código del año 2004, porque no tenemos un sistema garantista, adversarial y, y acusatorio, ¿no? Y es que ahí hay un error, porque si bien es cierto que el Ministerio Público desarrolla una labor de investigación, son los persecutores del delito, creo que sus nombres son bastante interesantes, pero no es un buscador del delito, porque lo que hace es en realidad una labor de investigación. Investigar no significa que yo voy a hallar necesariamente elementos de convicción o mi objetivo sea buscar elementos de convicción para que te acuse por robo, por hurto, por violación, por tocamientos indebidos. No, 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 no es así. No es que voy a declaración testimonial, declaración indagatoria, documentación que se está recabando, todo esto estoy teniendo, pero con la obligación de formular la acusación. No es así. Uno investiga para que al momento de tener los elementos de convicción, finalmente se decida y se puede decidir entre formular una acusación o formular tal vez, doctores, un requerimiento de sobreseimiento, ¿no? O sea, acusar o en este caso sobreseer, ¿no? Eso es lo que básicamente hay que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien. Si nosotros hablamos de esa manera, pero existen ciertas situaciones, y ojo, como hablamos del derecho fundamental a la libertad también, pero existen, doctores, ciertas circunstancias donde a pesar de la existencia de esa libertad, y que eso es lo que sucede lamentablemente. Miren, para empezar, tendríamos que establecer si ese derecho que yo les estoy señalando, que precisamente es el derecho a la libertad, el derecho al libre tránsito, el derecho a desplazarnos por los lugares que nosotros consideramos necesario. La pregunta es, si ese derecho es un derecho de naturaleza absoluta, doctores, o es relativo ese derecho. A ver, el derecho a la libertad, doctores, ¿es absoluta? Si es absoluto, sí o sí se tiene que respetar ese derecho, o es relativo ese derecho. ¿Absoluto o relativo? Relativo, o sea, de inicio te digo que no existe ningún derecho fundamental que sea absoluto. Pues ni la vida es un derecho fundamental absoluto. Imagínense ustedes la libertad. La libertad es un derecho fundamental muy relativo, está relativizado. Básicamente, doctor, es este contexto del derecho a la libertad, que es el libre tránsito, que es el hecho, por ejemplo, fíjense ustedes, doctores, de poder desplazarse por lugares que uno considera necesarios, ¿no? Muy bien. Claro, porque tú tienes finalmente, doctores, ese derecho fundamental al libre tránsito, ese derecho a expresarte las veces que tú consideres necesario, pero ojo, sin hacer uso del libertinaje. Una cosa es la libertad, otra cosa es el libertinaje.
Cuando uno precisamente hace uso del libertinaje, las situaciones cambian, y ahí ingresa la medida de coerción personal como son, y luego van a ver más adelante la detención. Nadie puede abusar de un derecho a la libertad. Por ejemplo, tenemos un derecho a la libertad de expresión dentro de los límites que la norma establece. Si la norma te dice, de tu opinión, manifiesta, lo haces, pero respetando el derecho del otro. Pero cuando alguien se extralimita, no es que tú tienes un derecho a la libertad de expresión. Si existe una exageración, si existe un sobredimensionamiento de lo que uno establece, vulnera ese otro derecho. Entonces se toman los apremios de acuerdo a lo que corresponda. Y eso no es vulneración a ningún derecho a la expresión. Por eso es que cuando alguien, por ejemplo, ya sea un medio televisivo o una prensa escrita, prensa radial, entonces empieza a lanzar calificativos, es un ladrón, digamos, ¿no? Es un violador, ¿no? Es un golpeador, entonces ya van lanzando calificativos. Además, estás cometiendo posiblemente un delito, que son los delitos contra el honor. Dentro de los delitos contra el honor, la injuria, la difamación, ¿no? La calumnia, o sea, incluso te podrían querellar, aparte de una carta notarial, a efectos de que, lógicamente, te manifiestes, ¿no? O te retracte de lo que has señalado. Entonces, los derechos no son derechos, doctores, muy bien, absolutos, existen límites. Y la libertad no es un derecho de carácter absoluto, a pesar que nosotros sabemos que en un marco del proceso sería interesante respetar la libertad, el libre tránsito, ¿no? De cada persona. Entonces, cuando existen ciertas circunstancias en el proceso, donde uno de ellas es cuando la persona que está siendo sometida al proceso de investigación no quiere enfrentar el proceso, ¿no? ¿Y por qué no quiere enfrentar el proceso? Porque hay muchos que no quieren enfrentar el proceso y hay varias situaciones de esa magnitud, ustedes sabrán. Entonces, una persona que está siendo denunciada, entonces dice, bueno, la persona, yo no quiero enfrentar el proceso. Y si no quiere enfrentar el proceso, esta persona, ¿qué creen que hace? A ver, doctores, la persona que no quiere enfrentar el proceso, ¿qué creen ustedes que hace una persona que no quiere enfrentar el proceso? ¿Quiere? ¿O qué es lo que va a hacer una persona, doctores, que no quiere enfrentar el proceso? A ver, vamos. Una persona que no quiere enfrentar el proceso, ¿qué creen ustedes que va a suceder? La persona va, qué es lo que va a pasar, doctores, con la persona que no quiere enfrentar el proceso? ¿Se queda o se va? No, no, la persona que no quiere enfrentar el proceso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a quedar o va? Bueno, uno es que se puede ser rebelde, la otra situación es que se va a fugar, pues. ¿No han visto ustedes que existen varios casos donde la persona que enfrenta una investigación lo que dice es, me fugo, ¿cierto? Se busca fugar, se busca escapar por varios factores. Uno, porque no quiere enfrentar el proceso. Y cuando luego le preguntan, pero, ¿por qué no enfrentas el proceso? El que nada debe, nada teme, ¿no? Esa es la regla general. Si tú no tienes nada que temer, si tú realmente no has cometido nada, enfrenta el proceso, ¿no? A manos limpias, pues no hay ningún tipo de temor. Búscame lo que quieras. No vas a encontrar nada. Busca los antecedentes penales, judiciales, policiales. Búscale en el CUDAM, ¿no? Búscale en el RENADEC, busca donde quieras, no vas a encontrar absolutamente nada que colinde con un tema delictuoso. Es normal que una persona que pueda ser funcionario y servidor público, sobre todo en el caso de los funcionarios que son elegidos bajo elección popular, entonces es muy normal, doctor, es tan normal como tomarte un café en invierno. Estas personas terminan siendo denunciadas, lo denuncian, ¿no? Por antipatías, por cuestiones. Entonces la persona denunciada dice, bueno, estoy denunciado, pero vamos a ver, pues, voy a presentarle el medio probatorio, se archiva mi caso, y esto va en las situaciones de quienes de forma maliciosa denuncian. Si una persona denunció de manera maliciosa, ojo con lo que les digo, presentó una denuncia a la mala, de manera maliciosa, dijo, ahí te lo denuncio porque me cae mal. No interesa que no exista una razón ni nada por el estilo.
pero lo denuncia. La pregunta es, si luego se archiva el caso o se sobresee la investigación, la persona que fue denunciada por alguien, sin ningún tipo de fundamento, razón lógica, ¿no? ¿Qué medida podría tomar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué medida podría tomar una persona que es denunciada calumniosamente? Ya incluso les estoy dando ya la alternativa de respuesta. ¿Qué es lo que podría hacer esta persona? ¿Qué vas a plantear? Te quedas con los brazos cruzados porque hay que respetar, ¿no? Y algunos dicen, bueno, ya me denunció, entonces ya, ¿qué voy a hacer? Ya creo en el karma. Bueno, respetuoso de finalmente quienes creen en el karma. No, demandar no. Una cosa es denunciar, otra cosa es demandar, ¿ah? Demanda en el fuero civil, denuncia en el aspecto penal. Entonces, lo que vas a presentar es una denuncia calumniosa, te están calumniando y tienes las de ganar. ¿No ves que han archivado la investigación? ¿No ves que han sobreseído la investigación? Ahora pues. ¿No? No existe, pues, no hay, o sea, lo han archivado, entonces lo haga denunciar, sentenciar y condenar por denuncia calumniosa, entonces no se trata por denunciar, ¿ya? Pero bueno, cuando la persona entonces en ese sentido muchas veces se quiere fugar, dice se trata de una persecución política, ¿han escuchado eso o no? Entonces, pero así te dicen, no, lo que pasa es que esto es una cacería de brujas. Esta es una cacería de brujas, existe una persecución política. Soy un perseguido político. Ah, pero señor, no me confundas papas con camote. Acá no estamos, una cosa es que la Comisión de Investigación del Congreso, la Comisión de Investigación del Congreso te investigue y bueno, te sancione en las propias normas del Congreso. Es una cosa distinta, ¿no? Que hay por ahí algún grado de responsabilidad y las sanciones de institución y demás que podrían existir. Ya, pero eso es en el fuero del Congreso. Y si ahí quieres añadir, porque el Congreso lógicamente se ve en aspectos relacionados a las cuestiones políticas, entonces por supuesto que sí, si ahí sí usted me establece, usted me señala que es un aspecto de persecución política, tal vez yo te creo y entienda que es así, y se trate de una persecución política, porque al parecer existe antipatía, entonces todos contra ti, porque aparte de lo que forman parte de la comisión de investigación, son de la otra bancada, y tú eres la otra que en una asamblea o una sesión del Congreso ha lanzado ciertas terminologías y ya te pusieron la cruz, ¿correcto? Que es una posibilidad finalmente o no, ¿es una posibilidad o no? Claro que es una posibilidad. Pero no confundas papas en camote en el sentido de que se entiende que la fiscalía no está politizada. ¿O qué opinan ustedes? A ver, ¿creen ustedes que el Ministerio Público está politizado? ¿Creen ustedes que la investigación está politizada o no? A ver, y estamos hablando de algunas cuestiones de análisis a profundidad. ¿Creen ustedes que una investigación está politizada? A ver. Porque si alguien dice sí, toda opinión importa acá, ¿no? Toda opinión importa, pero con una fundamentación. Ya. Si dices politizada, ¿cuál es tu argumento? Porque no es suficiente decir está politizado. Yo puedo decir ese jugador es malazo. Ya es malazo, pero ¿por qué? No, o en tal lugar siempre existe corrupción, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué dices que existe corrupción? ¿Cuál es la fundamentación? Lo mismo que pensaría en las cuestiones de politización a nivel de cuestiones de investigación. Porque técnicamente la naturaleza de una investigación no es política. No es política. Si tú establecieras cuestiones políticas, alguien podría designarte un abogado. Entonces, si alguien te designa un abogado, y tú dices, pero yo no quiero contar con ese abogado, no, pero es un abogado que nosotros te designamos, y ese abogado designado, lejos de defenderte, hace todo para que finalmente terminas hundiéndote más. Entonces alguien diría, mira, pero esta es una situación donde me ponen un abogado, yo no quiero tenerlo, entonces me parece que van moviendo piezas en contra mía.
Pero eso no es así. Acá lo que te dan la libre potestad de elegir a un abogado de tu libre elección. Ya es la cuestión que tú elijas mal y es otra cosa, pero elijas un abogado bien, y si un abogado bien va a plantearte obviamente los mecanismos correspondientes adecuados, pero también va a ser realista con su patrocinado, porque uno no le podría mentir. O sea, si finalmente el abogado es como el médico, tú pasas una evaluación en el médico, hay un examen y el médico dice, uy, esta persona tiene cáncer, esta persona tiene una infección generalizada. A esta persona le vamos a tener que intervenir y no hay, a pesar de esa intervención, el tumor siempre va a estar ahí. Entonces el médico tiene, bueno, ahí se habla muchas veces de las mentiras piadosas, pero la labor del médico en todo caso, si tal vez no le va a decir directamente al paciente, te queda un mes de vida, pero sí a los familiares. Entonces el médico va a ser, lógicamente, lo más sincero posible y decirle su familiar, lamentablemente no va a vivir mucho tiempo, va a morir, porque tiene esto, lo que ellos, etc. O sea, no hay esperanza de vida. El abogado es algo parecido, porque si el abogado ve tu caso, lee el expediente, la carpeta fiscal, le dice, este lo van a condenar. Sobre él, el fiscal va a encontrar elementos y va a requerir prisión preventiva. No voy a poder plantear una excepción de improcedencia de acción porque lógicamente está muy bien la calificación, hay elementos. Entonces, ¿qué le vas a decir a tu defendido? Esto va para los abogados litigantes. Si tú ves que el caso está perdido, ¿qué le dices? ¿La verdad o le mientes diciéndole, vamos a hacer que salgas libre? Tú eres el abogado, pues si asumes un caso donde tú analices, porque tú eres el médico, ¿no? El médico, por ahí, por eso alguien puso clínica jurídica, algo así, me parece. Entonces, tú eres el médico, eres el abogado, lees el expediente, sabes que va a perderse el caso, sabes que lo van a sentenciar. Puedes arribar a un mecanismo de simplificación procesal, pero ves que no hay muchas alternativas y que no solo depende de ti, sino de otros factores. ¿Le dices la verdad a tu patrocinado o le miente descaradamente diciéndole, no te preocupes, el caso te va a costar 60.000 soles y vas a ver que vamos a lograr un resultado positivo? Y nunca llega ese resultado positivo. Entonces dice, lo que pasa es que tú sabes cómo es la administración de justicia. Entonces, ¿es realmente la administración de justicia o el rol del abogado que le está mintiendo? ¿Se dan cuenta? Entonces luego ya a veces el contexto del invento, no, lo que pasa es que hay una persecución política, que existe una persecución de tales, que uno tendría que ser sincero, pues, ¿no? Pero bueno, entonces, como esos son reglas en el aspecto del proceso también, lo que luego hay que tener en cuenta es que si evidenciamos una conducta donde la persona quiera fugarse, punto número uno, o punto número dos, donde tal vez advertamos que esta persona va obstaculizando averiguaciones de la verdad, entonces el Código Procesal Penal establece la posibilidad de recurrir a las medidas de coerción personal. Es decir, el Código Procesal Penal te dice, vamos, recurramos a las medidas de coerción personal. Por eso, ¿qué son las medidas de coerción personal? No, tenemos, para empezar, técnicamente la denominación son medidas de coerción. Y las medidas de coerción se divide en medidas de coerción personal y medidas de coerción real. Las medidas de coerción real están relacionadas a los bienes. Por eso se denomina de esa forma. Medidas de coerción real sobre los bienes, sobre las propiedades que una persona puede tener. Y incluso hoy se habla de manera mucho más amplia cuando hablamos de los temas de extinción de dominio. Por el otro lado, tenemos las medidas de coerción personal. Ya estas tienen otra naturaleza. La medida de coerción personal tiene otra naturaleza, ¿ya? Que nacen básicamente para asegurar fines del proceso. ¿Vamos a recurrir a esto? Por supuesto que sí. ¿Para qué lo vamos a recurrir? Para asegurar finalidades del proceso. ¿Y cuáles son las finalidades del proceso? Pues bueno, una finalidad es que la persona no fugue,
precisamente lo que yo les hablaba, ¿correcto? Porque así hay que enfrentar el proceso, sin lugar a dudas hay que tener un buen abogado para enfrentar, porque abogados hay miles, millones, millones, por eso es que cuando a veces dicen, pero ¿para qué estudiar derecho si tenemos un abogado en cada esquina? Y esa es la verdad. Hay muchos y miles de abogados y las carreras profesionales siguen sacando abogados, 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 abogados. Pero el problema es que no todos los abogados son buenos, ¿ya? Hace 20, 25, 30 años atrás, alguien decía soy abogado, entonces decían, este es un leído, este es un letrado. Los tiempos han cambiado y el abogado no sabe ni lo que es principios del derecho procesal penal, no sabe ni lo que es dolo, ni lo que es culpa, no sabe ni lo que es delito, desconoce las reglas del proceso, no sabe qué es una tutela, desconoce el artículo 71 del Código Procesal Penal, no sabe que cuándo aplicar una excepción de improcedencia de acción, ¿no? ¿Correcto? Cuando plantear, por ejemplo, incluso en el tema de denominación, cuando han archivado el caso dicen queje, 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 el término de queja ya no existe y lo sigue mencionando cuando el término adecuado es recurso de elevación actuado, y ahí va el problema. A veces, más que el problema en el Poder Judicial y Fiscalía, el problema está en el sistema de cómo defiendas, ¿correcto? Bueno, entonces, teniendo en cuenta ello que yo les acabo de comentar, vayamos a ver, estimados participantes, que cuando existe estas situaciones procesales, donde se advierte que la persona sometida al proceso de investigación quiere fugar o quiere obstaculizar la averiguación de la verdad, reitero nuevamente, FUN quiere darse a la fuga, quiere escaparse o quiere obstaculizar la investigación, quiere obstaculizar la averiguación de la verdad, entonces va a recurrir o puede recurrir precisamente, doctores, a las medidas de coerción personal, ¿correcto? Y ahí hablamos pues una infinidad de medidas de coerción personal. Las medidas de coerción personal tienen principios. Analicemos, o mejor dicho, comentemos brevemente los principios de la medida de coerción personal. Principio de legalidad. Uno no hace fuera de lo que la ley no establece. La norma, la ley establece, lógicamente, doctores, lo que tenemos que realizar. Por eso es que tenemos un código especial para analizar los delitos, que es el Código Penal, y la otra que está relacionado para ver qué es lo que se va a hacer en el marco del proceso, que no es otra cosa que el Código Procesal Penal, ¿no? Reitero, tengo yo, eh, y les estoy comentando, Código Penal y Código Procesal Penal, ambos hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, todo lo que vamos a hacer al momento de recurrir a las medidas de coerción personal están amparadas en base a lo que el código señala, principio de legalidad. No voy a hacer algo que el código no establece. En el caso de las medidas de coerción personal, sabemos que existen requisitos, entonces si advertimos la no existencia de requisito, no tendríamos por qué recurrir a una medida de coerción personal, ¿correcto? ¿Cómo recurrimos a una medida de coerción personal si no cumple los presupuestos materiales? ¿O cómo finalmente el juez termina declarando fundado un requerimiento en base a una medida de coerción personal cuando el juez sabe que no se cumplen los presupuestos materiales? Es ilógico, entonces el principio de legalidad es una exigencia de que se tienen que cumplir con este principio. Proporcionalidad. La proporcionalidad es algo bastante interesante porque cuando estamos en un factor de proporcionalidad, yo voy a hablarles algo bastante interesante, algo que en pregrado se lee, se ve, se analiza, etcétera, a nivel de pregrado, cuando básicamente está relacionado, doctores, al tema de la esencia de establecer y el derecho penal a dónde va. Y eso yo les pregunto, doctores, ¿el derecho penal es prima ratio, prima instancia o el derecho penal es última ratio, última instancia? ¿Qué nos dice el derecho penal? A ver, vamos, doctor, su participación es importante. ¿Derecho penal será última instancia, última ratio? ¿Recurro al derecho penal cuando los otros medios de solución de conflictos o controversias no han, doctores, resultado efectivas?
o el derecho penal en realidad teóricamente te hablo, porque una y otra cosa son las cuestiones de aplicación, o el que el derecho penal en realidad, doctores, es prima ratio, es decir, a todo lo que se mueve, aplico derecho penal, porque alguien te miró mal, aplico derecho penal, porque alguien hizo, no puso su foto, por ejemplo, en el Zoom, o no puso su foto, o se cambió de nombre en alguna red social, te abro un proceso penal. Sí, lógico, ¿no? Entonces, el derecho penal, ¿qué viene a hacer? El derecho penal es última instancia, ¿o no? Es última ratio. Jamás podría ser considerado como prima ratio primera instancia a la cual recurre inmediatamente. Es última ratio, es última instancia. Recurrimos al derecho penal cuando los otros medios de solución de controversia, como las conciliaciones, como los procedimientos administrativos, entre otros, no resultan siendo efectivas, entonces recién recurrimos al derecho penal como última instancia y jamás en prima ratio. Pero, profesor, la ciudadanía denuncia muchas veces cosas sin sentido. Bueno, es que la ciudadanía siempre lo va a hacer. Siempre van a denunciar muchas cosas que tal vez no tengan algún sentido lógico, en las cuestiones políticas sobre todo. Van denunciando porque cuestiones, en ocasiones absurdas, ¿no? Porque el alcalde o el gobernador no les saludó, porque el alcalde ahora no quiere dar declaraciones a la prensa, o porque cambió el color del parque cuando debería ser otro parque, etcétera, porque la población de su campaña prometió. Entonces, hay cuestiones que, por supuesto, se presentan, doctores, como denuncias, pero que son ilógicas, ¿no? Que son ilógicas, que son denuncias finalmente que no tienen una razón ni siquiera para luego decir que existe una posibilidad para iniciar, por ejemplo, una investigación. Son denuncias que no tienen pies ni cabeza, ¿no? Pero bueno. Entonces, la proporcionalidad, como el derecho penal es última ratio, última instancia, recurrimos al derecho penal cuando los otros medios de solución de conflictos no resultan efectivos. Y obviamente recurrimos al derecho penal como última instancia porque advertimos en ese caso en concreto, y por eso recurrimos al derecho penal como última instancia, cuando observamos que se están lesionando bienes jurídicos tutelados, cuando se están lesionando bienes jurídicos tutelados, la vida, el cuerpo, la salud, el correcto funcionamiento de la administración pública, etcétera, etcétera, doctores, ¿ya? Y eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿correcto? Muy bien. Aparte de eso, como yo les comentaba, los temas de proporcionalidad están relacionados también, doctores, a los aspectos de no el abuso de las medidas de coerción personal cuando no sean necesarias. Si yo te pongo el siguiente caso, es una persona de 65 años a más, 65 años a más, ¿ah? Ojo, tiene dificultad para caminar, es decir, movilidad limitada, ¿correcto? Y es mayor de 65 años. Y aparte tiene una enfermedad incurable. Yo te pregunto, si yo te lancé esas tres características o tres situaciones que tiene una persona, ¿tendremos que requerir prisión preventiva? Y te hago la pregunta así, directa. Si vemos, reitero, la persona mayor a 65 años, mayor a 65 años, tiene movilidad limitada. Y aparte de ello, doctores, aparte de lo que les señalo, tiene una enfermedad incurable. Yo te pregunto, ¿recurrimos a la prisión preventiva? ¿Recurrimos a la prisión preventiva, doctores, o es que existe otra medida? ¿O la prisión preventiva recurrimos? A ver, y eso en base al contexto de la legalidad, doctores. ¿A qué podría recurrir? Ya, no recurrimos, estamos de acuerdo, pero ¿a qué recurrimos? Porque hay que dar luego una alternativa. Si me dicen, no vamos a recurrir a la prisión preventiva, bueno, te entiendo, pero si yo no voy a recurrir a ello, ¿a qué recurrimos? ¿O no recurrimos a nada? Tenemos que recurrir a algo. ¿A qué recurrimos? ¿También una medida de coerción personal o no? Correcto, recurrimos a una medida de coerción personal. Pregunta, ¿qué medida de coerción personal? ¿Qué medida de coerción personal, doctores? Vamos, ideas. Ahora, ideas. ¿Qué medida de coerción personal? ¿A qué medida de coerción personal recurre cuando una persona mayor de 65 años?
Cuando la persona tiene movilidad limitada, cuando tiene una enfermedad incurable, o en el caso de las mujeres, se encuentra en estado de embarazo, ¿a qué recurrimos? Claro, muy bien la doctora Sandra. Existe el arresto domiciliario o la detención domiciliaria. Es una medida de coerción. Las pulseras sí, pero no son para todos los delitos. Y existe un problema respecto a la constitución de aplicación. La detención domiciliaria. ¿Hemos escuchado hablar o no de la detención domiciliaria? Y se dan precisamente, doctores, en base a los requisitos que les acabo de señalar. Esa es la detención domiciliaria. A ver, fíjese la importancia del conocimiento de lo que son las medidas de coerción personal. Ya, entonces, la proporcionalidad me dice, por supuesto, que si yo advierto incumplimiento de esos presupuestos, no tendría por qué recurrir a la prisión preventiva, sino tendría que recurrir. ¿Ya? Hasta aquí estamos hablando principio de legalidad, principio de proporcionalidad, y paso al tercer principio, que es el principio de motivación. Hay que motivar. ¿Y qué es la motivación? La imposición de las medidas coercitivas por parte del juez requiere de modo ineludible resolución judicial, doctores, especialmente motivada. Hay que motivar la resolución. Así como una formalización hay que motivarla, por supuesto que sí, un requerimiento también hay que motivarla. Las resoluciones judiciales se tienen que motivar. Las resoluciones judiciales se tienen que motivar. Ya la Corte Suprema en su momento ha establecido algunas circunstancias o situaciones donde ha evidenciado que no existe motivación. Entonces ha advertido casos de motivaciones aparentes, motivaciones insuficientes, de falta de motivaciones. Entonces ha analizado, por ejemplo, toda esa problemática. No falta esto, falta lo aquello, falta lo otro. Entonces no podemos seguir ello. La sentencia plenaria 1/2019 ha establecido, por ejemplo, una crítica al por qué, porque ustedes saben que la sentencia plenaria 1/2019 habla sobre el tema de la prisión preventiva. Entonces esta sentencia plenaria, por ejemplo, decía, yo quiero criticar del por qué en primera instancia se requieren prisiones preventivas, el juzgado declara fundado este requerimiento de prisión preventiva, pero en segunda instancia lo revocan. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué en segunda instancia lo revoca? Y ahí empezábamos a analizar, pues, ¿no? O sea, había un contexto, una situación de falta de motivación. No se motivaban las resoluciones judiciales en segunda instancia. Y eso generaba preocupación porque se entiende, lógicamente, que toda resolución, que todo eso debe estar debidamente motivado. ¿Ok? Bueno, doctores, ese es para tener en cuenta. Debe estar debidamente motivada. Debe haber una motivación, ¿ya? Principio de motivación. Hasta aquí hemos hablado. Principio de legalidad, principio de proporcionalidad, principio de motivación. Sigamos. Luego tenemos la urgencia. ¿Por qué? Porque voy a hacerles una pregunta muy sencilla. Las cárceles, porque finalmente los presos preventivos están en la cárcel. ¿La cárcel para quién es diseñada, doctores? ¿Para un investigado o para un sentenciado? A ver, vamos. ¿La cárcel para quién es diseñada? ¿Para una persona que está con una sentencia condenatoria o para un investigado? ¿Para quién nació la cárcel? A ver, ¿para quién nace la cárcel? ¿Para una persona investigada o para un sentenciado? ¿Para quién nace o para ninguno de los dos? Obviamente, muy bien, doctoras. Nace lógicamente para una persona que está purgando condena, para un sentenciado, ¿no? Las mazmorras incluso que se tenían, se daban para los prisioneros, a quienes habían cometido algo. Las cárceles nacen para los sentenciados. Y para sentenciar a alguien en nuestras reglas procesales, tiene que pasar esta persona por el debido proceso, tiene que ser investigado, hay que investigarlo, por supuesto que sí, hay que tomar las declaraciones testimoniales, por supuesto su propia declaración indagatoria, hay que recabar documentaciones, o sea, hay que realizar los diferentes actos de investigación como debe, como corresponda.
¿correcto? Entonces se formula la acusación, se pasa el filtro de la etapa intermedia con los controles correspondientes, control formal, control sustancial, control legal, llegamos al juicio oral, se desarrolla actividad probatoria, estimados participantes, en la etapa de juicio oral, y en el juicio oral se emite la sentencia y ustedes saben que el juez va y debe que emitir una sentencia condenatoria, pero la sentencia condenatoria cuando llega al nivel, por ejemplo, de certeza de la comisión del delito, pero se emite la sentencia, entonces ya cuando sobre una persona recae una sentencia, entonces lógicamente esta persona tendrá que estar privada de su derecho fundamental a la libertad y tendrá que estar ¿dónde? ¿Dónde tendrá que estar, doctor? Es una persona a quien ya se le ha sentenciado y sobre el juez ha recaído una certeza, ¿no? Porque el juez tiene que llegar al nivel de certeza, llega al nivel de certeza en la comisión del delito, entonces, ¿dónde tiene que estar esta persona? ¿Dónde? A ver, ¿dónde tiene que estar? Pues en un centro penitenciario, tiene que estar en la cárcel, tiene que estar en un centro penitenciario, la cárcel está hecha, no para los investigados, ¿cierto? No para los investigados, pero imagínense ustedes si la persona quiere fugarse, entonces voy a esperar a que lo sentencien. Si ya se fugó, resulta siendo ilógico, ¿no? Claro, no voy a esperarme a que el caso llegue a sentencia, con la gran probabilidad de que esta persona finalmente pueda fugarse, puede escaparse. Si la persona quiere fugarse, si la persona quiere escaparse, entonces, ¿cómo voy a lograr evitarlo? Recurriendo, por supuesto que sí, doctores, a una medida de coerción personal, como puede ser el impedimento de salir del país, como puede ser en este caso la prisión preventiva, ¿no? Entonces, tenemos esas posibilidades para poder recurrir, estimados participantes, no siendo, digamos, una regla tener necesariamente, pues, que detener a alguien, ¿no? O sea, si bien es cierto, la sentencia, vamos a ver, nos establece ello, pero se hace mención a reglas de posibilidad o de probabilidad, a proceder, como les digo, en márgenes de detención, ¿sí? Y además, una persona pregunta, con prisión preventiva, ¿cuánto tiempo va a estar en el establecimiento penitenciario? Ojo con la pregunta. Una persona con prisión preventiva, ¿cuánto tiempo está en el establecimiento penitenciario? A ver, ¿quién me dice cuánto tiempo está en el establecimiento penitenciario, estimado participantes, una persona detenida? ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Recluido, lo que fuera, como quiera denominarlo, pero ¿cuánto tiempo está? A ver, ¿cuánto tiempo? Muy bien, depende de la gravedad del delito. Si yo empiezo hablando, depende de la gravedad del delito, pero depende de qué. Ya, pero depende de qué. O sea, si yo sé que el fiscal va a pedir, pero depende de qué. Depende de qué circunstancia para yo establecer. Ya, pero yo sé que no necesariamente hasta que dure las investigaciones. Estamos hablando del principio de provisionalidad. El principio de provisionalidad, para mejor entendimiento, nos va a hacer mención de los plazos de la prisión preventiva. O sea, ¿cuánto es el plazo de una prisión preventiva? Depende de qué el plazo de la prisión preventiva. O no depende de nada. De 9 a 36, muy bien, pero ahí, doctora, te ha faltado uno más. O sea, 9 meses, excelente, hasta 36 meses, muy bien. Va a depender mucho del tipo de investigación que estoy viendo. Si es un caso simple, no depende del peligro procesal. Depende del tipo de investigación que estoy teniendo. Yo tengo que saber si es un caso simple, caso complejo o caso de crimen organizado. Y eso varía. Por eso es que existe luego la adecuación del plazo de la prisión preventiva. Entonces, si yo tengo un caso denominado simple, una persona como preso preventivo podría estar 9 meses. Hasta 9 meses podría estar como preso. Depende mucho de la investigación que estoy llevando. Caso simple, hasta 9 meses. Más no puedo pedir. Porque el Código Procesal Penal dice hasta 9 meses.
Si yo tengo un caso denominado complejo, ¿cuánto es el tiempo, doctores, en los casos complejos? A ver, 9 meses en casos simples. Caso complejo, ¿cuánto es? Suma 9 más 9, ¿cuánto es? 18. No, caso complejo es 18. 18. Pero hay que decirle el número, son 18 meses. ¿Y crimen organizado, cuánto es el plazo? En criminalidad organizada, ¿cuánto es el plazo? Tiene 9, 18, crimen organizado, estamos hablando de cuánto tiempo? De crimen organizado, hablamos de 36 meses. Entonces, ese es el marco temporal. Ojo, pero luego existe la figura de la prolongación del plazo de la prisión preventiva, ¿o no? Si hay una prolongación, tú tienes de 9 meses, puedes prolongar por cuánto tiempo más. O sea, has tenido 9 meses, ¿correcto? Pero esos 9 meses, ¿por cuánto tiempo más puedes prolongar? Con la misma cantidad del aspecto temporal, 9, ¿cuánto hablamos? 18 meses. Un caso simple, una persona como preso preventivo de un caso denominado simple, ¿cuánto tiempo estamos hablando? 18 meses, ¿correcto? Si yo tengo caso complejo, 18 meses, lo sumamos 18 meses más, entonces ya, ¿cuánto tiempo tienes? 36 meses. Caso complejo, ¿cuánto es el tiempo que una persona va a estar como preso preventivo? Pues 36 meses. Y en los casos que hablamos de criminalidad organizada, y yo entiendo, porque alguien me dijo complejo, son 36. Los casos de crimen organizado tienen la naturaleza de ser complejas en su estructura, en su composición, incluso en sus factores de comisiones delictivas. Eso lo tenemos clarísimo, 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 pero son casos de crimen organizado. Y un caso de crimen organizado son 36 meses. ¿Por cuánto tiempo prolongamos, doctores, los casos de crimen organizado? ¿36 meses, 36 meses más? ¿Sí? ¿O cuánto prolongamos, doctores? Tengo 36, ¿cuánto tiempo más prolongo? ¿36, 36 más? No, ¿verdad? Si yo tengo 36, ¿prolongo por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo prolongamos? Por 12. 12, entonces tiene 9, 9, 18, 18, 36, 12. Y bueno, es la verdad que un tiempo menor, porque tienes 4 años ahí, entonces es un tiempo menor de que alguien esté en la cárcel 8 años, 10 años, 25 años, 35 años, ¿no? Entonces por eso que cuando te habla de las medidas de coerción, te establece, doctores, la característica de la provisionalidad. Te dice es provisional. Me explico. Por eso es el factor de análisis en las situaciones de ser provisional, la provisionalidad de por medio, ¿ok? Bueno, sigamos. Bueno, acá son algunos presupuestos, dejamos todo. Acá ya podemos ver la tipología de medidas de coerción personal, porque encontramos detención policial, artículo 259, arresto ciudadano, artículo 260, detención preliminar judicial, artículo 261, prisión preventiva, 268, comparecencia, 286, detención domiciliaria, 290, internación preventiva, 293, impedimento de salida del país, 295, artículo 295 del Código Penal, suspensión preventiva de derechos, artículo 297. Todo lo que les acabo de mencionar, todo lo que les acabo de señalar son medidas de coerción real o personal, doctores, para ver si están despiertos. Todo lo que les acabo de mencionar son medidas de coerción real o medidas de coerción personal. Para los que están despiertos, ¿ah? Porque tal vez algunos están durmiendo. Muy bien, medidas de coerción personal, pues por supuesto, no son medidas de coerción real, son medidas de coerción personal, ¿cierto? Todo lo que les he mencionado son medidas de coerción personal, de naturaleza personal, ¿ok? Bueno, habiendo estipulado eso, vamos a ver, voy a hacerles mención, ojo con lo que les señalo, de todo lo que yo, o bueno, les comento aquí, les hago mención, luego hay que ver básicamente la detención policial. Para empezar, ¿quién detiene? Pregunta sencilla, ¿no? ¿Quién detiene? ¿El fiscal, el juez o el policía?
¿Quién se encarga de detener? ¿A quién es la atribución de la detención? Y les digo esto porque yo he escuchado en algún tiempo que alguien me dijo que el que detiene es el representante del Ministerio Público, llámese en este caso el fiscal, obviamente mismo con delito, ¡plop! Patas arriba, porque sí, ¿y este dónde estudió? ¿Cómo es que va a detener el fiscal? ¿Cómo es que va a detener el juez? El fiscal requiere, por ejemplo, alguna medida de coerción personal. El juez las ordena, pero ninguno de ambos detiene. En base a las reglas del Código Procesal Penal, el encargado de una detención son los miembros de la Policía Nacional del Perú, un efectivo policial. Si la regla me establece que para detener a alguien necesito mandato judicial, pero nos habla también de una excepcionalidad en la cual no se requiere mandato judicial para poder detener a una persona. No la existencia de mandato judicial. ¿Y cuándo no se necesita mandato judicial, doctores, para detener? ¿Cuándo no se necesita mandato judicial para detener? Vamos, en lo que les estoy señalando acá, en contexto de flagrancia delictiva, de situaciones de flagrancia. ¿Hemos escuchado hablar o no de ese término de flagrancia? Porque en los otros casos necesita obligatoriamente mandato judicial, señor. Un requerimiento fiscal, cumplimiento de los precios materiales, algunas como audiencia, como en el caso de la prisión preventiva, algunas no, como en el caso de la detención preliminar judicial, pero requerimiento finalmente al cabo por parte del representante del Ministerio Público y el juez lo va a analizar, lo va a evaluar y en base a eso tendrá que tomar una decisión de declararlo fundado o infundado el requerimiento que está formulando en ese caso el representante del Ministerio Público, ¿correcto? Pero existe una excepcionalidad y son las situaciones de flagrante delito. Ahora yo quiero preguntarles un poco, porque mucho se habla de la flagrancia por aquí, la flagrancia por allá, por este otro lado, por este otro lado, pero en esencia, ¿sabemos qué es flagrancia o no? ¿Qué es flagrancia? A ver, lanzo como pregunta abierta. ¿Qué es flagrancia? ¿Quién me dice qué es flagrancia? Porque algo debe ser. No creo que no sea una situación flagrancia de la nada. Algo debe ser flagrancia. Entonces, ¿qué es flagrancia? El doctor César, lo escucho. Ay, a ver, voy a intentar. A ver, oh, está con la mano, pero no lo logro escuchar. Ya. Entonces, es, Ya, hola, ahora ¿me puede escuchar, doctor? sí, te escucho, te escucho. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. Bueno, primeramente felicitar por esta exposición, está muy, explícito, muy, claro. Bueno, respecto a la pregunta, fragancia es como el delito, la persona que comete un delito, ¿no? Ujú. Ok, muchas gracias al doctor César por su participación. Ojo, es importante participar. O sea, yo siempre digo, uno tiene que ser protagonista, no puede ser espectador. Y uno cuando es protagonista participa pues en la clase. El espectador mira, muchas veces mira asustado, no quiere participar y todavía quiere ser abogado penalista, por favor, ¿no? Entonces, o encima no quiere participar porque que ya tiene más de 3 5 años, es abogado junior, pero no sabe ni lo que son las cuestiones de detención. Participa, si te equivoques, no interesa, pero vas participando, ¿ya? Muy bien. Claro, aquí hay algo bastante... Ah, y ahora sí quieren participar todos. Ya, a ver, voy a tener a la doctora Sandra. La doctora Sandra, adelante. Doctora Sandra. ¿Qué tal? Muy buenas noches y las felicitaciones del caso, doctor, por compartir, ¿no?, todos sus conocimientos con nosotros. Bueno, en el caso de flagrancia, pues tenemos varios casos, ¿no? Pero netamente a su pregunta, en lo que usted manifiesta es cuando el delincuente pues es descubierto en el momento exacto en que está Ujú. realizando el delito, ¿no? Un ejemplo, por Ya. ejemplo, el policía que tiene a una persona robando un celular lo detiene en ese instante y se estaría configurando lo que es la flagrancia, ¿no? Tenemos pues Ujú, distintos, digamos, tipos de flagrancia, ¿no? Que eso ya tenemos la cuasiflagrancia, la flagrancia presunta, ¿no? Entonces, ujú. de acuerdo a ello, ¿no? Hay cierto tipo de procedimientos, ¿no? Pero en todo ello, sustancialmente, están en el mismo contexto, ¿no? En que la acción se ha realizado en el momento, es decir, con las manos en la masa, como se dice, por la autoridad competente, ¿no? Eso es todo, doctor. Gracias.
Ok, muchas gracias a la doctora Sandra. La doctora Lisbeth, ahí la voy a solicitar. Doctora Lisbeth, ¿qué tal? ¿Puede activar su micrófono, tal vez, doctora? Sí, recién me la activa. Sí, doctor, Ah, buenas noches y también felicitarlo porque su clase está muy amena. Y pues, un momento. Lo que quería mencionar es que la flagrancia es el acto en el cual se refiere a la detención del imputado, tal y como mencionó también anteriormente la doctora, ¿no? Que en el ujú. Perú, o sea, está reconocido lo que es la flagrancia propiamente dicha, la cuasiflagrancia y también la flagrancia presunta. Ok, ok, muchas gracias. César también, ¿sí? Adelante, César. O aunque, Sí, sí, lo doctor, escucho. por ejemplo, hace casi 5 años, en el año 2017, en ese caso, en ese año, yo era autoridad escolar, pues de paso Ujú, escolar. Y bueno, en ese caso yo tenía, bueno, a cargo lo que era la dirección del colegio, de la decisión, pero vi un caso sobre un menor de edad que había cometido una fragancia. ¿En qué caso? Que había entrado a un comercial donde se vendía de todo, y había cometido una fragancia que había jalado una prenda de vestir en una tienda. ujú. En ese entonces, me comuniqué con la encargada de todas las autoridades escolares, y entonces me comuniqué con ella para ver qué se podría hacer, qué se podía realizar y todo, porque había un video que se había grabado y se había hecho difundido por todas las redes. Entonces fuimos al agraviado para conversar, a ver qué se puede hacer, y entonces le comunicó a la encargada, pero el agraviado no quiso hacer la denuncia. Doctor, en ese caso, cuál era el motivo o la razón que el agraviado no quiso hacer la denuncia? Porque se había una fragancia, y en ese caso los dos menores eran menor de edad, pues, ¿no? Ya la agraviada no quiso denunciar. Ya, vamos a ver, ahí existen varios factores, ¿no? De hecho, hay muchas circunstancias en situaciones de flagrante delito que finalmente tiene que ser visto por los efectivos policiales. Existen dos circunstancias. La primera por parte de los efectivos policiales, ellos mismos que observan un hecho, que llega en instante después de la comisión del hecho delictivo, que le comunican, ¿correcto? O que finalmente existan alguna evidencia o inferencia de la perpetración del hecho criminal. La otra son con posibilidades de desarrollar algún operativo para proceder a una detención. Entonces, si una persona, bueno, por ejemplo, en el caso de los delitos contra la administración pública, un funcionario del Estado le solicita dinero para que éste realice algún tipo de procedimiento administrativo para que finalmente lo termine favoreciendo, entonces ese marco de situación podría desencadenar en el desarrollo, por ejemplo, de un operativo por parte de los fiscales anticorrupción, de la mano de lo que es también la DICOCOR. O sea, ambos podrían trabajar de la mano en ese caso. No obstante ello, la persona que finalmente es agraviada, lamentablemente, si no denuncia, a pesar que es una situación en un aspecto de flagrancia, esto no va a tener mayor procedencia. No va a tener mayor procedencia, porque los factores de procedencia se dan, lógicamente, cuando la persona que ha sido, eh, digamos, agraviada por un delito denuncia. Si la persona no termina denunciando, por más que queramos, no vamos a advertir, doctores, situaciones de marcos de esa naturaleza. ¿Ya? Entonces, lo que yo entiendo que en este caso no existe pues una denuncia de por medio, ni nada por el estilo, entonces se quedó sencillamente eso. Sí, pero yo les quería comentar que era bastante interesante el aspecto de qué significaba, doctores, flagrancia. Miren, ¿saben por qué? Eh, vamos a ver. En el caso de la flagrancia, lo que yo les quería decir que en realidad hay una terminología de lo que significa la palabra flagrancia. Y un poco les voy a contar. Es importante saber también algunas cuestiones históricas. Flagrancia proviene de autores del latín flagrantis, participo del verbo flagrare. Entonces, el latín es flagrantis, y verbo del presente, verbo flagrare. ¿Qué significa arder o quemar?
Si no tenían conocimiento, esta noche tienen ese conocimiento que flagrancia proviene de flagrare. Esto significa arder, significa quemar, ¿no? Entonces, la flagrancia se refiere técnicamente a aquello que está ardiendo o resplandeciendo como fuego o llama. Y en ese sentido ha pasado nuestros días, de modo que por delito flagrante, en el concepto usual, hay que entender aquel que se está cometiendo de manera singularmente ostentosa o escandalosa, como cuando se establece una comisión del delito y alguien me dijo, con las manos en la masa, pero esa terminología con las manos en la masa es una terminología coloquial donde de repente por ahí un abogado en su momento de una conferencia y análisis del tema dijo, a ver, ¿cómo les explico lo que viene a ser doctores? Claro, por eso se dice caliente, caliente. Entonces alguien dijo, ay, ¿y ahora esto cómo significa? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que señalo? Con las manos en la masa, porque cuando le explicabas que flagrancia, muy bien, venía a ser cuando se termina deteniendo a una persona en una situación en la cual no es necesario utilizar la inferencia, no es necesario utilizar la deducción, porque está existiendo una inmediación directa y por ende hay que proceder con la intervención, con la detención de quien acaba de cometer el hecho delictivo. La persona no te entendía. No te entendía, decía, "Guarda, explícame con manzanas". Entonces él dijo, "Ay, cómo, y cómo hago para que me entienda, ¿no?". Entonces amaso con las manos en la masa. Es una cosa diferente. Entonces, por eso es que hoy en día, la gran mayoría cuando le dice flagrancia, dice con las manos en la masa, ¿no? Y eso ya ha quedado. Pero en realidad había esa arder o quemar de manera ostentosa, de forma caliente, de manera inmediata. Ese es el contexto flagrante y flagrancia que se ha establecido, ¿no? Espantosa o escandalosa. ¡Digo escándalo! Porque acabamos de tener cometiendo el hecho delictivo. De manera ostentosa, porque en ese momento se está cometiendo el delito. Así se va estableciendo y así se va conociendo. Esos son los aspectos de detención. Pero fíjense ustedes que luego nuestro ordenamiento jurídico dice, un momentito, te dice, ¿por qué? Aquí, dentro de los aspectos de la medida de coerción personal, lo que te dice es que los efectivos policiales van a detener, pero, en situación de flagrancia y nos empieza estableciendo cuándo es que va a existir flagrante delito, doctores. Fíjense ustedes con lo que nos señala, ¿ah? O sea, nos dice ya, correcto, los efectivos policiales te tienen en flagrante delito y cuando alguien dijo, entonces con las manos en la masa, te dijo, no necesariamente, no necesariamente. ¿Qué significa el término no necesariamente? ¿Han escuchado a personas cuando dicen, y a ver, ¿cómo es esta situación? Entonces, ¿voy a salir libre? No necesariamente. No, pero eso significa que con todo lo que me acaba de decir, entonces, ¿nos vamos a casar? No necesariamente. No, pero con lo que me acaba de decir, entonces nos vamos a ir de viaje. No necesariamente. Con todo lo que me acaba de decir, entonces, ¿no me vas a despedir? No necesariamente. ¿Qué es el no necesariamente? Claro, que como eso lo que te está diciendo es que no es que solamente la detención sea con las manos en la masa. No, sino que existen cuatro circunstancias, cuatro situaciones, cuatro momentos en donde se podrá detener a una persona y esos cuatro situaciones serán considerados flagrante delito. Solo que luego la Corte Suprema dijo, mira, hay que llamarlo por su nombre como debe ser. Una cosa es la flagrancia stricto sensu, otra es la cuasiflagrancia, otra es la flagrancia presunta. Pero el Código Procesal Penal dice, bueno, déjame explicar, nosotros en base a la regla del proceso, que en realidad nos dice que los efectivos policiales detienen, esa es la terminología, detienen en flagrante delito a quien sorprendan al momento que está cometiendo el delito. Factor sorpresa. Lo detienen al momento de la comisión del delito, flagrancia stricto sensu propiamente dicha, señor.
Por eso dice, los efectivos policiales se entenderá como flagrante delito cuando los efectivos policiales llegan al momento de la comisión del delito. Ahí, pues, donde está quemando las papas, donde las papas arden, una situación estentosa, escandalosa, como hemos señalado hace un momento. Y eso significaba, pues, doctores, el contexto de flagrancia. Y luego, el Código Procesal Penal te dice, los efectivos policiales llegan instantes después de la comisión del delito. Fíjense con lo que yo te digo. Si los efectivos policiales llegan instantes después de la comisión del delito, pregunta, ¿los efectivos policiales vieron cuando se estaba cometiendo el delito, sí o no? Si me dicen llegaron instantes después, la pregunta es, ¿los efectivos policiales vieron cuando se está cometiendo el delito? ¿Vieron cuando se está cometiendo el delito? No, pues, ¿cierto? No. Los efectivos policiales no vieron cuando se está cometiendo el delito, no vieron, no observaron. Por eso es que muchos establecen que existen márgenes de error. Puede haber equivocación. La única forma en la cual los efectivos policiales finalmente van a poder detener a alguien en una situación de esa manera es cuando lo ven, cuando se está cometiendo el delito del hecho. Lo que se ve no se pregunta porque estás viendo, pues. En los otros factores existen ciertos márgenes de errores. Hay posibilidad de errores, hay posibilidad de equivocación, me puedo confundir. Y yo le voy a explicar un caso breve que seguramente lo han escuchado en algún momento. Ustedes saben que muchos de los líos de muertes, asesinatos y demás contextos de esta naturaleza se dan por dos cosas. Ajuste de cuenta o líos sentimentales, ¿cierto? O sea, la gran comisión de hechos de delito, doctores, se da por ajuste de cuentas. Extorsión, tenemos, por ejemplo, ahí la figura de sicariato, que se contrata a una persona, o en los casos de deudas económicas y demás, entonces me vas a pagar, no te voy a pagar, pero págame, no te voy a pagar. Te bloquea el mensaje, te debe una deuda. Esta persona dice, ya me está pasando más de 6 meses, 7 meses sin pagarme los 7.000 soles que le he prestado. Entonces decide acabar con su vida, ¿no? Como escarmiento, porque está quizá creído, o sea, le he prestado dinero en el momento que me está pidiendo, me puso una carita de gato con botas, y ahora que le estoy cobrando, pues miserablemente no quiere pagar. Entonces, bueno, este ser humano no debe existir, y ¡pum! Contrato al sicario. Entonces, bien, la cuestión es de muerte de una persona. ¿Por qué? Por ajuste de cuentas. El otro son líos sentimentales. O sea, y en los líos sentimentales hay que ver en el fondo. O sea, hay casos donde cuando acaban de, bueno, atentar contra la vida de una persona, entonces sale la esposa llorando y dice, uy, se han equivocado. Mi esposo era un marido ejemplar, un gran esposo, un brillante padre de familia, muy cariñoso con sus hijos, eso tal vez lo haga sido, pero brillante esposo no era, gran esposo no era, fiel no era, porque luego cuando se investiga, lo que resulta es que este, entre comillas, gran esposo y flamante esposo, se había metido, estaba cortejando, estaba molestando a la novia de un narcotraficante. Y el narcotraficante le dijo, le dio un preaviso, no quiero que le escriba las llamas, etcétera. No, pero ella me está buscando, no sabe con quién te estás metiendo, te estoy poniendo de conocimiento que no te acerques. Esta persona igual, a pesar que tenía a su esposa, siguió metiéndose. Entonces el narcotraficante, obviamente, en esa situación, decidió contratar a un sicario por un intermediario y acabar con la vida. Y luego eso se descubre a nivel de la investigación y la esposa se da cuenta que gran esposo no era. Pero el tema de la controversia, por ejemplo, se dio bajo el contexto sentimental. Entonces, en muchos de los casos de comisiones de delitos se dan por los factores precisamente de ajuste de cuentas y líos sentimentales. Líos sentimentales. Entonces, que se han confundido puede darse, pero en la gran mayoría de casos no existió confusión. Han sabido, lo han hecho, ya había un porqué. A menos que sean de los robos, lógicamente, sello de muerte, que son otras connotaciones. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con una situación de flagrancia, uno podrá decir? Tiene mucho que ver en el siguiente sentido. Mira, yo te voy a señalar un caso. Este es un lío sentimental entre dos vecinos, un vecino, y paradójicamente, doctores, la lucha sentimental de estos vecinos eran, bueno, amparadas en el mundo jurídico. Uno era abogado, ya con experiencia, cerca de 45, 42 años de edad,
y el otro era un estudiante de la carrera de Derecho, un bachiller de la carrera de Derecho, ¿de acuerdo? O un cachimbo, perdón, un cachimbo de la carrera de Derecho que tenía pues cerca de 20 años, 21 años. Una pugna de amores, ambos vecinos, de por medio pues una abogada junior, no una abogada junior, una bachiller en Derecho, y entonces la bachiller en Derecho decide quedarse con este abogado de experiencia. Lo que no es tolerado ni permitido, rechazado por el cachimbo, donde utiliza la típica frase, si no es de mí, no es de nadie. ¿Cierto? Esa frase que engloba, sin lugar a dudas, una baja autoestima de quien lo señala, una falta de amor y valoración propia, porque no se siente con tanto amor propio como para poder saber que más bien él está en un contexto donde es mucho más alto de cualquier tipo de relación, pero como la autoestima lo tiene por los suelos, lo que utiliza es la terminología, si no es de mí, no es de nadie, ¿no? Entonces, uno podría creer que lo que va a hacer es atentar contra la vida de la señorita, no va a hacer ese atentado, sino que decide, en este caso, quitarle la vida a su rival de amores. Pero él empieza a pensar y analizar y dice, ¿cómo voy a atentar contra su vida? Y recuerda que sus padres, en el segundo nivel, donde quedaba su dormitorio, tenían un arma. Así que este joven de 21 años lo que hace es desesperadamente, no almuerza, la mamá, como toda madre, le da una corazonada, le dice, hijo mío, ¿por qué no estás comiendo? Y dice, no, mamá, tengo que hacer algo importante. Y la madre, en esa corazonada, se da cuenta que su hijo sube al segundo piso, coge el arma, baja las escaleras y la madre dice, ¿qué es lo que está pasando? Voy a seguirlo a dónde está yendo. Entonces, va el hijo, la madre atrás, el hijo va en su vecino, su rival de amores, está abierto la puerta, su rival de amores, este abogado de 43 años, está ahí en el sofá viendo televisión, entonces este chico lo ve y sin mediar ningún tipo de reparo, realiza un total de 4 disparos. ¡Pum, pum, pum, pum! 4 disparos. La madre observa estos hechos. La madre ve estos hechos. ¿Y para qué usan todo? ¿Y para qué? Para ese momento estaba pasando un patrullero. El patrullero pasaba, uy, 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 el patrullero, ¿no? ¿Qué te parece más? Este, ambulancia. La cuestión es que estaba el patrullero y con 3 efectivos policiales. Escuchan los disparos y así que los efectivos policiales van rumbo a ese lugar, con el carro rumbo a ese lugar. Bajan los efectivos policiales y la madre se da cuenta que la policía viene, porque la policía no viene silenciosa, pues. La policía viene con su alarma, ¿no? Con su viene. Entonces, lo que sucede en ese caso es que la madre le quita el arma y le dice, escóndete. Y el hijo, de forma cobarde, se esconde, se va por otro lugar. Entonces, ingresan los efectivos policiales y la escena que ellos ven es la siguiente. Y el abogado en el sofá, un charco de sangre, los casquillos de las armas, las balas ya incrustadas en, obviamente, que el cadáver, ¿no? O a menos que todo sobreviva 3 disparos, no lo sé, pero los efectivos policiales ven esa escena y ven a la madre con el arma en la mano. La pregunta es, ¿los efectivos policiales deben detener a la madre o no? Esa es la pregunta. Resuelve el caso. ¿Los efectivos policiales deben detener a la madre? Pensemos, o sea, ¿qué te dice? ¿Lo tienen que detener los efectivos policiales a la madre? ¿Lo tienen que detener o no? Ya, si me dicen que lo detienen, ¿en qué situación, en cuál de los 4 tipos de situación de flagrancia lo detienen? Ya, porque alguien me dice, bueno, o la gran mayoría me dice, sí, por supuesto que sí, hay que proceder al tema de la detención. Pero entonces yo te pregunto, ¿en cuál de los 4 tipos de flagrancia hay que detenerlo? Ah, ok, cuasi flagrancia, ¿no? Sí, sí, sí son, claro, lógicamente ustedes saben que son un total de 4 circunstancias en las cuales hay que proceder a la detención, y ustedes muy bien lo señalan, que podría ser la cuasi flagrancia. En las terminologías que establece la Corte Suprema, la Corte Suprema te habla de la cuasi flagrancia, pero, ¿no? Eh,
Vamos a ver. Mm, no, es que la presunción de flagrancia es con evidencia o inferencia, y es el cuarto tipo. La cuasi flagrancia es cuando, en base al numeral 2 del Código Procesal Penal, cuando te establece los efectivos policiales detienen al momento de la comisión del delito, es la flagrancia stricto sensu propiamente dicha. Luego te dice, los efectivos policiales llegan instantes después de que la persona haya cometido el delito. Instantes después. No lo vi, pero llegué y, de acuerdo a la teoría, él tendría que haber cometido el delito. Y esa es la cuasi flagrancia. Pero fíjense, ¿hay un margen de error o no? ¿Por qué hay un margen de error? Pregunta, ¿la madre cometió el delito? ¿La madre cometió, doctores, el delito o no? No, no cometió la madre el delito. Entonces, si tú analizas el Código Procesal Penal y te dice que los efectivos policiales detienen instantes después que la persona cometió el delito, ¿deberían detenerlo? Deberían detener los doctores si yo soy estricto en el plano de la interpretación normativa y me es claro cuando me establece que tienen que detener instantes después de la comisión del delito, ¿deberíamos detenerlo a quien no cometió el delito? Técnicamente no. ¿Cómo vas a detener? Fíjese con lo que te digo, ¿ah? ¿Cómo podrías detener si el Código Procesal Penal te dice que hay que detener a quien instante y después cometió el delito y la señora no cometió el delito? ¿Cómo puedes detener a alguien que no cometió el delito? ¿Resulta siendo ilógico o no? Claro, ¿cómo vas a detener a alguien que no cometió el delito, pues? Por eso yo les hablo de los márgenes de error. Pero, profesor, lo detienen, sí, pues porque la norma está supeditada a una regla de interpretación. O sea, si bien es cierto, la norma me establece que los efectivos policiales deberían detener a quien acaba de cometer instante después el delito, es imposible, pues. El policía no es un pitonizo, el policía no es un adivino, el policía no tiene 8 ojos. 4 puede tener si tiene lentes, pero no va a tener, pues, doctores más. Entonces es imposible que los efectivos policiales cuando lleguen al lugar digan, este cometió no conoció. Lo que ellos van a hacer es una inferencia. Lo que ellos hacen es una deducción. Y la inferencia y deducción es que cuando ellos llegan al lugar, encuentran el cadáver, encuentran a la señora con el arma y tienen que proceder a la detención, porque las cuestiones de cuasi flagrancia, doctores, nos habla de inferencia de por medio, de deducción de por medio. No es una connotación directa como el caso de la flagrancia stricto sensu. Pero por eso le decía que existe error. Pero por más que existe error, hay que detener. Ya luego, en cuestiones procesales, alguien también lo señaló, es que lo que pasa es que hay que detenerlo por tema de investigación. Y no solamente esto, tal vez estemos deteniendo por la comisión de un delito que ni siquiera nosotros conocemos. Porque, ¿qué delito se llama cuando yo busco proteger a alguien? ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice? Vamos a poner 20 nota a quien me dice qué delito comete aquella persona que va protegiendo a alguien. Lo protege, ¿no? Para que no sepan que él ha sido o ella ha sido la que cometió el delito. Empieza con la E. En encubrimiento, pues es el delito de encubrimiento. Entonces, el policía le dice, acá la acabamos de detener, y luego, bueno, pues, al final es encubrimiento. Ni los policías lo sabían, pues obviamente, pues luego se pudo haber sabido, pero lo terminan finalmente deteniendo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos ese panorama, ¿no? La cuasi flagrancia. La cuasi flagrancia lo establece el Código Procesal Penal, la Corte Suprema lo establece, pero como les señalo, por ahí podemos encontrar ciertos errores. La flagrancia por identificación. La Corte Suprema no quiere, no que no quiere, no, finalmente no lo menciona. O sea, como que fusiona la 3 con la 4 y prefiere llamarlo flagrancia presunta. No, él dice, no hay que hablar de una flagrancia por sindicación. Entonces lo fusionan, lo conocen uno solo y lo van conociendo como flagrancia presunta, como flagrancia presunta. Y la flagrancia presunta, en todo caso, para la Corte Suprema, tiene dos cachitos. La primera de ellos, la famosa sindicación. ¿Cómo es la sindicación?
La persona acaba de cometer el delito, se escapa, pero el agraviado lo identifica. Y aquí un tema de cuidado, porque ¿qué pasaría si el agraviado, tú, efectivo policial, y el agraviado te dice, quien me acaba de robar, mide aproximadamente 1 metro, a ver, 1,68 m de estatura, con textura gruesa y trigueña? Te da esos 3 datos. ¿De acuerdo? Te da esos 3 datos que estoy señalando, ¿no? Una persona de un promedio de estatura de 1,68 m, con textura delgada y trigueña. Pregunta, ¿dato suficiente para detener o no? Si yo te digo, a ver, quiero que me identifiques y tú me preguntas, ¿y quién es la persona que te acaba de robar? 1,68, con textura gruesa y trigueña. ¿Lo ubicas o no? Y estás en Lima, estás en Gamarra, estás en Polvos Azules. ¿Lo vas a identificar? O sea, te vas a topar con varias personas de esas características, ¿o no? Entonces, no son datos suficientes, tendrían que darle un dato más, un dato adicional. Es que lo que pasa es que tiene un tatuaje. Sí, eso sí es en una situación, es un problema, doctores, porque dentro de esos datos, el dato que daba es que tiene un tatuaje en el brazo. Y se encontró a más de 1.000 personas con tatuajes en el brazo. Es más, yo les pregunto a quienes están en la clase, porque sobre todo para los más jóvenes, etcétera, hoy en día el mundo del tatú se ha convertido en algo, parte de una moda y muchas veces en algo, en parte de un estilo. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen tatuajes? ¿Tienen tatuajes o no? O sea, hay muchos abogados que hoy en día tienen tatuajes. ¿Tienen su tatuaje? Ya los fanáticos de los tatuajes en el ámbito jurídico, pues tienen tatuado una balanza, tienen tatuados por ahí un código a la madre justicia, ¿no? Se tatúan ahí cosas, se van tatuando, ¿no? Tienen la cara de Carguancho, de José Domingo Pérez, ¿no? En fin, cada quien se tatúa lo que considera, ¿ok? Muy bien, entonces, eh, vamos a ver. Claro, es que si alguien me va a decir que tiene un tatuaje, pues es insuficiente. Todo el mundo, casi hoy en día, los jovencitos 25 por ahí, 23 tienen su tatuaje. Tendría que darme otro dato adicional. El tipo de tatuaje, el corte, el marco, o sea, datos que realmente permitan la identificación de una persona. Ya para el contexto de la identificación, existe un marco de temporalidad, y el marco de temporalidad, doctores, es el marco de tiempo de 24 horas como para poder detener a una persona. Y por último, con esto vamos cerrando, la flagrancia presunta. Claro, en el caso de identificación, aparte de los datos que finalmente te pueden dar, finalmente también se da el tema, doctor, de los videos para plano de identificación. Un aspecto bastante importante en el cuarto punto, que es la flagrancia por evidencia o inferencia. Eco con esto. Si vamos a hablar de la flagrancia por evidencia o inferencia, sucede lo contrario, que fue las detenciones en flagrante estricto sensu, que cuando no se establece, se detiene a una persona con las manos en la masa. Aquí sucede a la inversa porque se termina deteniendo a una persona con masa en las manos. Eres una persona que no está cometiendo el delito. O perdón, cuando una persona yo lo encuentro con alguna evidencia. Han robado el banco, 10.000 soles. Sospecho de una persona y le encuentro con los 10.000 soles. Yo no vi que esa persona robó, pero a ti te estoy encontrando con los 10.000 soles. Se sospecha de un caso, un presunto delito de narcotráfico, tráfico ilícito de drogas. Había unos quetes y te encontramos con los quetes. Te encontramos con la evidencia. Y en base a esa evidencia, no hemos visto que has cometido el delito, no hemos llegado a un instante después de la comisión del delito, pero sí te estamos encontrando con signo de que usted sería el autor y vamos a proceder a la detención. Eso es por evidencia o inferencia. Es lo cuarto. Tanto la tercera y cuarta, el marco de temporalidad para poder pasar a temas, doctores, relacionados en los aspectos de detención, son 24 horas. 24 horas, ¿ya? Muy bien, entonces, y en el caso posterior ya de las diligencias, finalmente son variables en las cuestiones de los procesos de investigación. Tengamos en cuenta eso, ¿ya? Entonces, doctores, ya llegando a la parte final de la sesión de clase del día de hoy, hemos hablado de estas situaciones importantes en los factores de flagrante delito. Hemos visto un día de implementación de los juzgados de flagrancia, que son finalmente que hay que denunciar, y el personal
policial va a trabajar mucho cuando se trata de estas situaciones. ¿Y por qué se busca los juzgados en flagrante delito? Porque a veces el juzgado que asume la situación de flagrancia de delito va viendo otros temas también, entonces como que quieren centrar netamente a ciertos juzgados para que vea directamente casos de esta envergadura, ¿sí? Muy bien, de esta manera entonces estamos llegando a la parte final. Agradecer a INCAI por la cordial invitación de estar aquí presente con ustedes, también a cada uno de ustedes, doctores, que han estado participando. Mi nombre es Sergio Emerson, ¿de acuerdo? Y espero pues verlos en una próxima ocasión. Un abrazo a cada uno de ustedes, cuídense muchísimo y muchos éxitos en todas las metas de su vida que puedan tener, ¿ya? Cuídense muchísimo. Un abrazo. Correcto, estimado doctor, muchísimas gracias. Muy amable. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Buenas noches.